Este, ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos nuevamente a este segundo programa de Tirando Datos con su anfitrión Fernando Serna. Estoy aquí con, primero que nada, mi coconductor, mi mano derecha, mi compota, el ingeniero Ramón Murillo en Energías Alternativas. También soy tu primo, no, no También mi te... primo. Bueno, a veces se me olvida que somos familia. Y estoy aquí en presencia de una eminencia, maestro en recursos humanos, licenciado en Derecho, eh, docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por, ahora sí lo voy a decir bien, 26 años, casi 27. Ajá. Eduardo Serna, también mi papá. Se me olvidan las relaciones familiares. ¿Qué tal? Pues sí, empecé a dar clases de como un mes después de que tú naciste. Imagínense. Ya tengo 27, ya 2 carreras, aquí andamos. Más o menos logrado, no se crean. Em, Primero que nada, pues quería aprovechar el hecho de que ya estamos aquí tirando datos un poquito, para tirar datos al inicio y irnos directamente al cotorreo. Em, la Universidad Autónoma de Chihuahua, antes de ser la universidad, era el instituto eh, literario. Entonces pues al final de cuentas surge para cumplir con las necesidades de especialización, de educación y toda esta situación, dar una forma más allá de después de la educación media. Eh, Está el hecho de que después simultáneamente se dan problemas junto con movimientos estudiantiles del 68 70. Ah, Yéndonos un poco más adelante en la historia, se termina el Instituto Científico Literario y se crea la Universidad Autónoma de Chihuahua, creando pues la carrera de Derecho, la carrera de Medicina, después fue Conta, o sea, en realidad, y todas las facultades que después se les quieren imaginar, un poquito de brevario histórico-cultural. Digo, para que no se pierda la costumbre de tirar datos, ¿no? Nada más que pues ahorita... eh, El historiador. Ahorita precisamente por el invitado y las circunstancias, pues quería empezar primero con esto. ¿Por qué? Porque pues él es maestro de la Universidad Autónoma de Chihuahua, entonces nos va a hablar un poquito, nos va a dar ese brevario cultural de qué es ser maestro de la universidad. También Pero lo que comentabas también de por qué te gustó la historia. diles. Bueno, quería ahora sí reconocer ante cámaras el hecho de que yo, Fernando Serna, soy alcohólico. Digo, soy También, aparte de alcohólico. yo por cierto, pues, si me llegan a ver mis alumnos, estoy tomando cerveza sin alcohol, muchachos, ¿eh? Ahí está, sin No le alcohol. enseñes. Bueno, ya le enseñó. No, no, no estoy dando mal ejemplo, nomás estoy acompañando aquí a estos borrachitos. También sí Oye, con dales, alcohol. dales créditos extra por ver el podcast. Al rato Sí. que nos patrocine. este. También ahorita les dices por qué. Ahí mándale un saludo a tu compadre Eloy después. También no puedo pistear por mi No compadre, ¿no? puedo. Saben que no sé si sepan ustedes la, la historia de por qué tengo más de 5 años sin tomar alcohol, porque tengo un amigo de la infancia, de toda la vida, nos conocemos desde el barrio, ¿no? Tenemos como 8 y 10 años, y somos compadres, y pues yo lo quiero mucho, son mis personas favoritas, y hace como 6 años le dio cáncer, y pues me asusté yo mucho y prometí que si se salvaba dejaba de pistear y se salvó el maldito. Le prometiste a Dios, le Le prometiste a Dios. prometí a Dios que si se salvaba dejaba de tomar y sí, compadre, se salvó. No te creas, compadre. O sea, qué bueno que se salvó. Es que Dios dijo, espérate, ya se puso bueno esto, a ver. Que se salve para que deje de pistear, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Ya tengo como 5 años, más de 5 años, pues, como 5 años y meses. Ya no, antes sí contaba hasta los minutos, ¿no? Pero ahora ya tengo pues 5 años, ya no sé tantos, pero más de 5 años sí tengo. Ya no Y, llevo la cuenta, sí se contaba hasta los segundos, pero no, ya no. y se han pasado lentos. ¿Sabes qué es difícil? O sea, sí ha sido difícil, ¿eh? Porque al final de cuentas, pues uno es alcohólico toda la vida, pero yo creo que sí ha valido la pena, ¿eh? O sea, el hecho de que mi compadre sigue aquí, yo sí ha valido la pena. Y él sí se pone bien.
mendigo. Ah, sí, porque él sí pistea. Pinche compa- Ahí para que lo no, regale, lo regañe su señora. no, me dice, el otro día estábamos cenando, llegamos nosotros primero, generalmente siempre llegamos nosotros primero, mi esposa y yo. Y luego llegan él y mi comadre, y le dice, me llega y lo me dice, ¿qué está tomando? Le dije, como es mamón. ¿Verdad? No sea mamón, compadre, o sea, porque sí lo hace adrede, ¿no? Y lo me dice, oye, compadre, ya no se le antoja. Y yo, más cuando lo veo pistear a usted, cabrón. Pues, pero bueno, pues, compadre, qué bueno que te salvaste, pinche compadre. Salud. Salud. Ahora sí, yo les iba a comentar una anécdota muy personal. Acá es una de las razones por las que yo empecé a estudiar historia. Y sí es cierto, o sea, al final de cuentas es muy interesante el recalcar como todo mundo siempre pensamos, ¿no? ¿Por qué esa persona se dedica a eso, ¿no? Pues a lo mejor, de hecho sí fue porque mis papás son abogados, igual de todos modos, pues, o sea, no, eso no es algo que se tenga mucha ciencia detrás de, pero la historia, pues, precisamente empieza porque yo cuando estaba niño, a mí siempre, o sea, era de mis materias que más me gustaba y sobre todo también me gustaba mucho porque de niño, o sea, mi papá me leía mucho, o sea, en general me leía cuentos, me contaba anécdotas, o sea, me leía y luego aparte también pues, medio cotorreaba un ratito como que yo le preguntaba, oye papá, ¿cómo se dio, por ejemplo, la conquista de México, ¿no? Y pues, me platicaba, pues, anécdotas de que Hernán Cortés y la Malinche y que llegaron y que, como si fuera una plática, o sea, como si mi papá, pues, o sea, sí está viejo, pero no creo que le haya tocado verlo, vivirlo, o sea. No, pues, bueno, es que cuando a mí la historia, pues yo no la manejo a lo mejor como la maneja Fernando, ¿no? La platicabas como si fuera chisme, ¿no? Acá de que... Pues a lo mejor se la platicaba, pues Fernando Ajá. estaba chiquito, ¿no? A lo mejor se la platicaba acá más de compas, de cotorreo, Ajá. por ejemplo, pues a lo mejor que Hernán Cortés dijera, no mames, güey, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Y, por ejemplo, le decía yo, pues, pues yo no sé cómo ella es, la Malinche, por ejemplo, pues, según los historiadores, era una princesa, ¿no? No era cualquier cosa, ¿no? Era una princesa que, pues, le tocó conocer una princesa trilingüe culta, ¿no? La Malinche, pues, hablaba Maya. el maya, el náhuatl y creo que, no sé si el tarasco Después o el aprendió. zapoteca. No, después Ah, aprendió español, ah, después aprendió español, pero no era pues una esclava, no era una mujer inculta, no, era una muchacha princesa culta pues en su entorno, ¿no? En su comunidad. Ahorita saber 3 idiomas a los 17 es como que, espérate. O sea, ¿sabes? Ajá. Ahorita. Entonces, cuando llega Hernán Cortés, ¿no? Y él hablaba español y había aquí un franciscano que ya estaba aquí, que no sé cómo llegó, pero ya estaba aquí, ¿no? Él hablaba, creo que zapoteca, que era el idioma materno de la Malinche. Bueno, vamos a decirle doña Marina, porque la Malinche se oye feo, ¿no? Digo, es un término a lo mejor peyorativo. Ya está estigmatizado, ¿no? Ajá. Entonces, pues doña no, pues Marina, de hecho sí, porque. Malitzin, ¿no? Ajá, Malitzin, pues y Litzin es término nobiliario o sea, en náhuatl, o sea, por eso es Malitzin. Ajá. Entonces, pues era, pues jovencita, ¿no? Hernán Cortés tenía alrededor de 33 años, según los historiadores, cuando llegaron aquí. Entonces, yo le platicaba a Fernando, ¿no? Que decía, no, es que la Malinche, bueno, eso sí no se lo decía a Fernando, pero al final de cuentas sí lo he comentado, ¿no? Que pues yo no sé cómo haya estado, porque fueron pareja, incluso tuvieron hijos, ¿no? La Malinche y... El Miguel Cortés. Sí. Por lo menos un hijo sí tuvieron, ¿no? Claro, les comento yo, ese era el ícono del mestizaje en México, ¿no? O sea, son como lo representativo. Ya había mestizaje, o sea, ya había existido anteriormente mestizajes en México, no fueron los primeros, pero son como pues el Adán y Eva del mestizaje de nosotros, ¿no? Sí. Y ya viéndola así como, bueno, ¿y por qué andaría Hernán Cortés con la Malinche? Pues decía, bueno, pues es que al final de cuentas, pues ya la Malinche, pues no sé cómo estaría, pero pues de Malinche a Manuela, pues mejor la Malinche. Digo, ¿no? Sí, bonita quién sabe, pero... pues bueno, ya estando, no sé cómo haya estado, ¿no? Pero al final de cuentas, pues yo creo que sí, en ese sentido, pues yo creo que sí era preferible, ¿no? Entonces, imagínense, eso me lo contaba de niño. Sí. No, pero no le entendía, Fernando. No le entendía. Dice Sofía que cuando lo llevaba yo a la facultad a dar clases, Sofía también está chiquita.
y me decía que muchos de los chistes no los entendió hasta que empezó a crecer, ¿no? Porque yo sí cuento chistes con doble sentido, pero también cuento chistes como para que se queden pensando. Entonces, los niños generalmente no entienden mi chiste. Pero se Espero. quedan pensando por años, ¿no? Acá. Pero no, después sí empezaron a entender a mis chistes, porque yo cuento muchos chistes. Y así como les contaba la historia, que te digo que pues yo tengo una historia no así como Fernando, que investiga, que tiene fuentes y todo lo demás. Yo más bien, pues la historia que cuento, que contaba, pues era basada sobre todo en, bueno, esta historia que yo cuento de la Malinche, pues es de libros que yo he leído y sobre todo combinados con un libro que tiene Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad. Y yo pues les platicaba así las historias, así también doy clases, ¿no? Y en la escuela pues me gusta que ser entretenido. Yo les platico a mis alumnos que pues hagan de cuenta que les va a dar clases Franco Escamilla, pero con contenido, ¿no? O sea, chistes, anécdotas, cotorreo, ¿no? Y así le platicaba yo a Fernando la historia. Cuando Fernando entra a la facultad y que me dice, papá, no manches, me contabas puras pinches mentiras. Yo digo, bueno, pero entretenidas, ¿no? O sea, por eso te desperté. Y yo creo que Fernando me platicó alguna vez esa situación, ¿no? De que hay escuelas que comentan eso de la historia y que digo, muchas escuelas, ¿no? Pero una de ellas señala que pues la historia tiene que llamarte la atención, entretenerte, como comentabas tú, a lo mejor de que pues, tú no tuviste alguien que te hiciera interesarte en la historia. Para mí historia era la materia más aburrida. Ay, perdón, con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto. Era la materia más aburrida de la escuela, o sea, pero nunca tuve como que alguien que me enamorara de la historia, así como estos dos personajes que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, Fernando, tú de niño escuchabas todo esto, te lo imaginabas, tu imaginación se echaba a volar, y fue en ese momento en el que tú decidiste estudiar historia. Entonces, es que realmente no. Ahí sí, para que veas, o sea, yo siempre tuve mucho amor por la historia, era de mis materias favoritas, fue de las materias que mejor me ha ido en la escuela. Tuve muy buenos maestros de historia, hablando de, o sea, tanto en primaria, en bachilleres, secundaria, pues más o menos, ¿sabes? Como, o sea, tampoco no voy a ponerme a decir quiénes sí dieron buena clase y quiénes no. Pero su mejor maestro lo tenía en casa, su mejor maestro de historia. Entonces, a veces nos ponemos a discutir. Me dice, papá, yo soy licenciado en historia. Digo, ¿y qué tiene? Y eso, ya por eso vas a saber más que yo. Y yo soy tu padre y yo tengo la razón. No, o sea, va encaminada dentro de lo mismo. Yo siempre pensé que, o sea, la verdad yo ni siquiera sabía que existía la licenciatura en historia. O sea, cuando hago el examen de colocación del clásico vocacional del bachilleres, ¿no? O sea, de que, oye, te recomendamos primero que estudies Derecho. Yo dije, no, pues ya sabía, ¿no? Ajá. Y me decía también, no, pues ingeniero en minas. Fíjate que a mí no, pero bueno. ¿A ti no te salió? No, a mí no me salió eso. Ah. Ahorita te platico la anécdota también, pero a mí no me salió eso. Pero síguele, síguele con lo de tu historia. Entonces, me salió Derecho, luego ingeniero en minas, o sea, también pude haber sido ingeniero. Muy buena carrera de ingeniería en minas. De hecho, sí, Luis, el hijo de el hijo de mi tía Magali, él es ingeniero en minas, ingeniero topógrafo. Pero creo tiene 2 carreras. Creo que no te hubiera gustado tanto como la historia, ¿eh? Es probable. Y obviamente también me salió licenciado en historia. Entonces, para mí fue como de que, o sea, ingeniero en minas sí sabía que existía, ¿no? O sea, porque es muy común, al final de cuentas, sí era de las principales carreras que ofertaban. También de las primeras de la Universidad de Ingeniería. Y Derecho, pues obviamente, pero yo no sabía que existía la licenciatura en Historia. Ahora, parte importante de esto, que también, ya para que quede grabado ante la posteridad, cuando la gente me pregunte, ya no me pregunte por qué estudié 2 carreras, que la neta yo fui muy burro. Entonces, cuando yo hice examen en Derecho la primera vez, me tocó una generación en la que hicieron examen 900 personas, más de 900 personas, y yo me quedé como en el lugar 340, 300. Faltaron como 16 lugares para quedarte la... Ajá, o sea, me faltó bien poquito, pero fue porque no sabía inglés. Entonces, de hecho, todavía no sé inglés. Luego le vamos a meter eso. Entonces... Oye, yo estoy así como Jim, el de The Office, de que dices algo y yo... Digo, te volteas a ver a la cámara. Acá. Entonces, estuviste a punto de quedarte en Derecho, no, te quedaste a unos puntos nomás de inglés de llegar a Derecho.
¿Y qué pasó por tu mente? Fue como, me voy a quedar un año sin hacer nada, un Pues la verdad, semestre. sí que sí pasó por mi mente, pero por la mente de mis papás no, obviamente. Entonces, entonces, o sea, pues el plan era con lo que me saqué el examen, es que para ese momento todas las categorías eran de 1300 puntos y yo en casi todas pues había sacado los 1200, o sea, iba alto, ¿sabes cómo? Pero pues en inglés la mínima, o sea, para probatoria era 70 y yo había sacado como 700 y yo había sacado como 600 puntos, o sea, te das una idea de que solo por una sola categoría, todas las demás, aunque las tuviera altas, incluso hasta en matemáticas y otras cosas, o sea, de todos modos, o sea, reprobé el examen. Entonces, pues la dinámica no era que yo me fuera a quedar sin estudiar, entonces pues dijo mi papá, pues vete a filosofía y letras, ahí casi no se mete nadie. Y justamente cuando fuimos a hablar con la persona orientadora, dice, ay, es que tienes muy buen puntaje, ¿no te gustaría estudiar historia? O sea, pues prácticamente suena muy feo, pero ellos sí deben de estar como medio acostumbrados a que la gente se les inscriba y se les desinscriba, nomás porque no se quedaron en la carrera que querían. Realmente, la idea no era que se quedara en historia, o sea, nosotros como papás, ¿no? Sí, era algo pasajero. Lo que pasa es que pues, nos pusimos yo me puse a comparar los planes de estudio y era la más compatible con historia. Entonces dije, si se pone a estudiar historia, al siguiente semestre que vuelva a hacer el examen, si lo pasa, si lo pasó no, dije, pues ya le van a revalidar más materias. Creo que de 6 materias le revalidaban 4. Lógica, tiene sentido. Entonces dije, no, pues que se quede en historia este semestre y al siguiente hacer en derecho y le revalidan 4 materias, ¿no? De hecho, el plan principal era ese, pero así como les comenté que tuve muy buenos maestros de historia durante toda mi vida, ahora imagínense un cúmulo de maestros tan buenos que yo cuando me metí a la carrera en historia dije, no, o sea, la verdad, o sea, me quedé impresionado con porque es clásico que cuando vas a la escuela te pasa de que te gustan una o dos materias, ¿no? Y en historia me tocó o sea, todas las materias que me dieron en el primer semestre de historia me gustaron, o sea, no hubo una que me diera flojera ir a la escuela. Entonces, como que así decidiosamente, pues le dije a mi papá, oye papá, pues es que como que sí tengo ganas de estudiar historia, ¿no? De hecho, le gustó tanto historia que posteriormente, ya cuando estábamos, porque hizo las dos al mismo tiempo, o sea, sí estaba difícil, ¿no? Eran prácticamente 12, 13, 14 materias al semestre. Una vez sí Y me eran tocó llevar 15 tareas, materias. exámenes, y llegó un momento en que más o menos como a la mitad dijo, ¿sabes qué, papá? Vamos a salir de derecho y me voy a meter a estudiar historia. Y yo como siempre he sido muy comprensivo. Pues dije, bueno, pues tú sabes, ¿no? Pues tú decides, pero la mamá no. No, es neta. ¿Es en serio? Esta anécdota es real, o sea, les voy a decir exactamente lo que pasó, porque yo llegué con mi papá, pero yo le No, mi dije, madre. yo le Tuve dije, que preguntarle a tu mamá. No, yo sí dije, pues tú sabes, güey, pues al final de cuentas, pues es tu vida. Yo no te lo recomiendo, le digo. Sigue echando ganas. Y incluso sí le dije, si quieres, bájale a las materias de derecho, porque en historia, como son muy pocos, iban los grupos, y el grupo iba así, o sea, en secuencial, ¿no? Sí. Y en historia, digo, en derecho, pues sí puede agarrar menos materias, y sí más o menos. De hecho, en derecho se retrasó. De hecho, por eso tardó más en salir, porque en historia sí tenía que agarrar las 6, 7 materias obligatorias, y en derecho ya lo empezó a agarrar 3, 4, 5 de repente, ¿no? Entonces, por eso se fue retrasando un poquito en derecho. Pero realmente a Fernando le gusta más la historia. Quién sabe si viva de eso, pero pues sí, a él sí le apasiona y le gusta más. no, de hecho, tristemente no he vivido eso, o sea, pero parte importante de esto de cuando te hice mi examen, de que primero que nada, pues terminé el semestre en historia y pues sí fui con mi papá y le dije, oye, pues la neta sí me quiero quedar estudiando historia. Obviamente mi papá me dijo, no, pues como tú quieras. Y pues, miren, no quiero que juzguen a mi mamá como una persona diferente por lo que les voy a decir, pero mi mamá sí me dijo de que no, Fernando, es que tú no quieres estudiar, o sea, tú ya te quieres quedar ahí porque ya estás en tu zona de confort. Y la verdad es que no fue porque no te quedaste en derecho, si no hubieras estudiado derecho ni te hubieras dado cuenta de historia. Entonces, vuelve a presentar el examen y cuando te quedes, o sea, del examen, pues para demuéstrame que sí te pudiste haber quedado en derecho, pues ya vemos qué rollo. Y pues sí, presenté el examen el siguiente semestre y fueron 300 personas y quedé como en el lugar 36. Y ya mi mamá me dijo, no, pues quédate estudiando, pues no, me dijo, no, pues ya, o sea, ya me demostraste que sí te quedaste en derecho, pero pues tú siempre dijiste que querías estudiar derecho, quédate estudiando derecho. Y yo la verdad, pues, o sea, sí le dije, no, pues es que yo sí quiero seguir estudiando historia. Y tan fácil como ella me dijo, no, pues estudia las dos.
Obviamente después me lo dijo como en un sentido de que yo pensé que en algún punto te ibas a recapacitar en tu vida y vas a decir qué difícil estudiar 2 carreras, mejor estudio una, pero pues no pasó. Y incluso en un momento sí pensé en dejar de estudiar Derecho, pero pues después pues era como a la mitad de la carrera. Y no te dejó tu mamá. Y no me dejó mi mamá. Pero de todos modos yo le agradezco mucho porque al final de cuentas Derecho me ha servido mucho y Derecho es una carrera también muy apasionante también. Si no me hubiera gustado, no las hubiera podido estudiar. Derecho, bueno, de hecho. Derecho. Fernando ha combinado las dos, o sea, sus investigaciones han sido en relación a casos de cómo administrar justicia, sobre todo en el periodo virreinal aquí en Chihuahua. Entonces, su investigación y sus datos y las investigaciones que ha hecho de casos, pues se basan para su tesis de historia, se basan en eso, ¿no? En cómo se impartía justicia, o sea, prácticamente historia de la impartición de justicia en el periodo virreinal. ¿Qué le llama de otra manera? ¿Cómo le llama eso? No, sí, impartición de justicia en la época virreinal, nada más que, pues es que o sea, el nombre completo es Justicia Real Ordinaria. Oye, y que casualmente ahorita estás trabajando en algo relacionado a la partición de justicia, ¿no? Ah, sí, en el Ajá. Centro de Mecanismos. De hecho, es muy parecido, le comentaba a mi papá que mi investigación se parece mucho a los mecanismos alternativos porque no es tanto como una rigidez Como un en el juicio. sistema, o sea, como un juicio, sino más bien es como una situación de diálogo y de paz en el que las personas se ponen de acuerdo. Como un juez de paz, ¿no? Así como podría ser ahorita los jueces calificadores o los jueces, ¿cómo se llaman ahora? Ahí en Jueces seguridad cívicos. pública, el juez cívico en seguridad pública, o sea, que escucha las dos partes y más o menos califica y dice más o menos hay una resolución. Pues así más o menos son los mecanismos alternativos también, que está ahí en fiscalía. Les voy a platicar yo de la anécdota de que yo fui pues desde niño quise ser abogado, ¿no? De cómo llegaste ahí. Llegué a la facultad y ya Ajá. entré, hice el examen y entré y todo bien. No, pero desde Oye, niño. pero yo hacía la primera. ¿Cómo entraste a la facultad de Derecho? Por la puerta. Pero yo hacía la primera, ¿no? Disculpe, yo hacía la primera, ¿no? Pero al final de cuentas también en bachilleres a mí me salió todo, ¿no? Ingeniero, todo menos abogado, ¿no? Pero pues yo ya traía desde los 7 años que ¿Y quería ser abogado. cómo llegó a ti esa idea? ¿Cómo se te vino a la mente de que, yo voy a ser abogado? Pues es que cuando yo estaba niño, como a los 7 años, el novio de mi hermana, que es mi cuñado, él estaba estudiando Derecho. Tú de 7 años, él de 19, 20. Más o menos, 18, 19. ¿Sí? Y yo veía que a él, todas las personas, está estudiando otra vez. Entonces a mí me gustaba eso. Pero realmente sin nada de pues, qué conciencia puedes tener a los 7 años, ¿no? Pero yo siempre dije, desde aquel entonces que yo voy a ser licenciado, yo voy a ser licenciado, Pero resulta que entro a la facultad y en primer año me dio clases, me recuerdo, ¿no? Es una anécdota, así que pues la cuento todavía, de Liceo Villalobos Gion, que fue rector de la universidad. Fue director de la Facultad de Derecho y fue rector de la universidad. Y me dio clases de Derecho Civil y estábamos era todavía el bútago y los exámenes orales, todo ese rollo. Y me acuerdo que yo saqué, pues yo sí estudiaba más o menos, hasta eso siempre fui un alumno regular. No así brillante acá de puros 10, pero sí regular, ¿no? Yo saqué mis fichas y me tocó la ficha del divorcio. No, me dice, ¿cuál vas a poner? No, digo, pues la del divorcio. Ok, concepto de divorcio. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que deja a ambos cónyuges en actitud de contraer nupcias. Le solté el concepto del código civil. Que lo volvió a memorizar para este podcast. Sí, fíjate que, te voy a decir una cosa, pues, como me fue bien mal en el examen, pues, a eso voy en la anécdota. Fíjate que sí hay cosas que se te quedan muy grabadas en las clases, es como, por ejemplo, yo siempre tengo ese concepto de obligación en latín, el de juris vinculum quo necessitate extrangimuius alicuius rei solventae in nostra civitis jura. Pero, o sea, tú dices, o sea, eso de que me va a servir en la vida es una cosa, es un dato, güey, que ¿Qué invocaste, Fernando? Pero acá, sí, ahorita, cabrón, se nos aparece. No, o sea, es un vínculo jurídico que constriñe la voluntad de las personas para vivir según las necesidades de la comunidad política. ¿Sabes cómo es la traducción? Pero tú dices, güey, o sea, ese dato ahí lo traigo en la mente y, o sea, no sé si en algún punto voy a estar en un programa donde Fernando, tu pregunta es,
Sí, a lo mejor, ¿verdad? A ver, ¿cómo el concepto de derecho en latín? Y se la sabe, Se ¿no? la sabe. Como la película esa de Yo quiero ser millonario, a lo mejor le sale, güey. Ajá, sí, sí. Entonces, resulta que me Te dice el maestro, preguntó. me dice el maestro, ¿qué más? Le dije, pues eso es lo que dice el código. Sí, pero ¿qué más? Sí, de memoria lo Sí, recitaste. sí, de memoria, ¿no? No me dice, no, espéreme, pues es que yo en clase les dije algo y dije, no, esa clase no fue. Pues esa clase no entré, cabrón, yo creo, ¿no? Pues esa clase no, pues no me acordaba que dijera. Dijo, a ver, Serna, ¿cuál es la diferencia entonces entre el divorcio o las causales de divorcio y la inexistencia del matrimonio? No, no. Y ahí me agarró y pum, 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 pum. Lo que él quería que dijera, pues era que la inexistencia es por causas anteriores a la celebración del matrimonio y las causales de divorcio es por causas posteriores a la celebración del matrimonio, ¿no? Pero pues no lo vi, ya después me di cuenta, ¿no? Ya como en la carrera. Sí. No, me puso una paseada bien suave, me empezó a... Como ponerte a estudiar después de que ya hiciste Sí, el examen, ¿no? sí, después sí. Pero ¿por qué me paseó tanto? Él dice, no, me puso un paseador. Y no te pones a estudiar por la calificación, sino por esa... Para saber por qué me paseó, ¿no? Sí. O sea, por qué me puso una madrina tan chida, ¿no? O sea, bueno, dije, a ver, ¿qué pasó, cabrón? Y luego al rato ahí en el trabajo de que, no, espérate tantito. A mí me dijo mi maestro, no, pero entonces, ya cuando terminamos el examen, me dice, no, Serna, dice, mire, ¿sabe qué, Serna? Le voy a poner un 6, me dice, porque fue el único 6 de la... Es más, se me hace que el único 6 que me he sacado en toda mi vida. Me dice, le voy a poner un 6 por el esfuerzo, me dice. Pero la neta, me dice, búsquese otra profesión, usted no sirve para abogado. No, neta, viejo, ¿no? O sea, en aquel momento, ¿no? Cuando estaba yo, pues yo toda mi vida quise ser abogado, cabrón. Sí. Toda mi vida, ¿cómo que no sirvo para abogado, cabrón? Y ya después, fíjate, lo que es la vida te enseña que efectivamente el maestro Villalobos tenía razón. Sí. ¿Sí? O sea, que realmente lo bueno de la abogacía es que es una carrera muy noble que te permite hacer muchas cosas. Y dentro de ellas, pues también me permitió descubrir mi verdadera vocación, que es dar clases. Entonces, ahorita ya hacia a la distancia, ¿no? Ya 27 Licenciado años, Villalobos, yo 30 tengo que reconocerle que usted tenía razón. Sí, es cierto. Todavía no 30 soy años para abogado, pero, sí, bueno, digamos, a mí me gusta mucho dar clases, todavía no aprendo, ¿no? Pero sí es lo que más me gusta, ¿no? Y les comentaba también que ahora que mis hijos se dedican al periodismo y a todo este rollo, que pues de la UASH no se habla mal en ningún momento, ¿no? Primero, porque, la universidad, si no fuera por la universidad, yo no hubiera tenido posibilidades de estudiar la licenciatura, ¿no? Y no hubiera podido estudiar maestría porque son caras la licenciatura y la maestría, a pesar de que son en escuela pública, ¿no? Son caras. Y luego mis hijos estudiaron todos en la universidad también, y como soy maestro, pues también tienen beca, ¿no? Y luego lo más Esas dos carreras no se pagaron solas, amigos. Estaban en promo. Estaban en promo, fueron 2 por 1. De hecho, de hecho no pagamos porque están becados, ¿no? Por la UASH. Entonces, tengo tantas cosas que agradecerle a la UASH, incluso a mi esposa, o sea, el amor de mi vida, la conocí en la universidad, mi esposa también es abogada. no me pasó. ¿Conociste al amor de tu vida? La historia. Ah, sí. Mire. Ajá. Y entonces, pues, la verdad es que, pues, o sea, en esta casa no se habla más porque vivimos de ahí y porque la vida me ha permitido, fíjate, hacer algo que me gusta, que me encanta, que es lo que más me gusta hacer, creo. Bueno, pues me gusta más cantar y luego dar clases. Porque luego, sí, porque luego me preguntan, oiga, ¿y usted qué es? Mire, yo soy abogado de profesión, maestro por vocación y bohemio de afición. Entonces, pues, aquí ya saben ellos que no se habla más de la universidad, porque pues, yo estoy enamorado de la universidad y de la universidad en general, porque pues, yo egresé de la Facultad de Derecho, pero pues, tengo 27 años dando clases en la Facultad de Contaduría y Administración y Negocios Internacionales ahora, ¿no? Entonces, pues... Ahora UASH, te gusta más. La UASH, pues quiero más a la facultad, pues hasta por el tiempo, ¿no? O sea, quiero más a la Facultad de Contaduría. Yo amo a mi alma mater, ¿no? Que es la Facultad de Derecho, pero pues hasta por el tiempo, tengo 27 años en la Facultad de Contaduría. Y eso que los abogados y los contadores somos enemigos naturales. Pues no, no somos enemigos, es lo que me comentan mis alumnos, ¿no? Me dicen, no, es que usted no quiere a los contadores. No,
sí tenemos cierto pique, sobre todo en ciertas materias de ahí de conta, ¿no? O sea, sí hay como cierto celo profesional, como hay a lo mejor entre los arquitectos y los ingenieros, pero no somos abogados. Mi hermana es contadora y la quiero mucho, ¿no? Y tengo muy buenos amigos contadores. Me dice Sofía María, el traidor, quieres más a conta que a derecho. Le digo, traidora tú, que andas con un contador. Sí, ¿no? Justo a eso quería llegar. Entonces, pero bien, ¿no? Ahí la situación te digo, de la universidad. Y pues como comentábamos ahorita, yo, gracias a Dios, tengo pues muy buen rating ahí con los alumnos, porque pues, procuro dar las clases de forma entretenida, ¿no? De forma que se dé, que les interese, que le digo, miren, por lo menos que vengan a clase y digo, no, voy a dar clase con ese hinche viejo, no, que por lo menos digan, bueno, voy a ver qué chiste nuevo cuenta este cabrón, ¿no? Oye, pues ya para dar 27 años clases, o sea, es porque por y algo, me gusta, ¿no? o sea, y se nota el esfuerzo, ¿eh? Digo, miren, yo no quiero que crean, que digan que soy el mejor maestro, porque nunca he pretendido ser el mejor maestro, pero por lo menos que valoren el esfuerzo, ¿no? Okay. El esfuerzo de llegar, de ir, porque luego también ahí confunden, ¿no? Porque si hay a lo mejor una línea muy delgada entre ser buena persona y ser barco, y a lo mejor en algunas cosas podrían decir, pero al final de cuentas yo voy a todas las clases, o sea, generalmente falto muy poco, llego a tiempo, no voy temprano, pongo exámenes, encargo trabajos, hacen exposiciones, entonces no sé por qué digan que estoy barco, ¿no? Digo, al final de cuentas, nomás porque cuando paso una lista contestan a bordo, capitán, ¿no? Platícanos de la escuela esa que comentábamos ahorita, de que de la... Que te ya ni terminé de explicar esa anécdota, ¿verdad? No, pues, es que lo que pasa, aparte de, hablando un poquito más de este amor hacia la profesión y a la historia y a la abogacía, siento yo que en el caso de mi amor a la historia también surge por esta idea de que mi papá pues, me contaba historias, ¿no? Y hay una escuela en Francia, precisamente, que surgió por una respuesta en contra del positivismo, decir que la historia son hechos, la historia son esto y esto. O sea, existe la verdad histórica, o sea, las fechas, la batalla, o sea, el personaje. Porque al final la historia depende de quien la cuente. Sí, entonces la historia depende mucho del método como tú lo quieras hacer. Entonces surge esta idea de contar historia cultural, económica y social. Entonces, precisamente a través de una revista que se publicaba de manera anual, de hecho la revista se llamaba Anales, la Escuela de los Anales. No, o sea, yo sí quiero entrar a esa escuela. Yo dije, a ver. Después surge yo no sé, o sea, debieron haberle puesto un nombre menos choteable, o sea, siento que había una forma más, pero... Pues, ¿qué estudiaban ahí? Ya los historiadores. O sea, pues ya no... Inscríbeme en esa escuela. Oye, espera, ¿pero de qué se dedicaba esta escuela Anales? A eso. Bueno, sí. entonces Formar Anales. no. Entonces, es una dinámica en el que, digo, el objetivo era más allá de dedicarse a fechas, datos, batallas, o sea, contar la economía, la cultura, la sociedad, o sea, como este tipo de, estos tres engranes en una historia. Y precisamente ahora, ya que expliqué el contexto, pues está el de la primera generación, que es el Marc Bloch. Marc Bloch es un historiador que tiene una frase que a mí me marcó mucho, incluso también desde mi forma y mi perspectiva, tanto de ver la historia como de hacerla, como también el hecho de que es el tipo de historia que a mí me gusta. Dice, de nada te sirve tener un trabajo histórico tan bien hecho, tan estructurado, tan elaborado, que no se lo puedas contar a nadie. O sea, ese es el problema. O sea, la historia que tú haces la tiene que entender tu mamá, tu hermana, el señor que va caminando por la calle. Si no, no sirve de nada. O sea, no te sirve de nada tener... Luego platicas en otro capítulo, porque este está muy larga, ¿no? Les platicas de la hechicería, está muy interesante, y la haces así más o menos, así como a mí me gusta la historia, y a lo mejor como a ti te gusta la historia. Creo que lo platicamos en el Nosferatu, ¿no? En Nosferatu platicamos un poquito, pero siento yo que falta un poquito más de... No indagamos tanto. No indagamos tanto. Okay. Entonces, en el capítulo anterior también hablamos de brujería y de un poquito de creencias, pero pues no les hablé del caso que yo traigo. Igual a lo mejor sería bueno tocarlo hasta con alguien que también tenga esas ideas, ¿no? Acá. Sí. Vayan a ver el de Nosferatu por si les interesa todos estos rollos acá oscuros. Haciéndose promoción del mismo. Y fíjate que
favor, comenzaba ahí con Fernando. Me dice, cuéntate una historia que tenga que ver. Le dije, mira, pero esta no es chusca. Bueno, yo tengo también la suerte de que en la Facultad de Derecho, a mí no me gustó la política, ¿no? Sí anduve en la política en la Facultad de Derecho. Yo llegué a ser consejero técnico en la Facultad de Derecho, en mi época de estudiante. Y ahora, pues, no cualquiera, déjenme les digo, o sea, tengo la suerte y el orgullo de que también fui consejero técnico maestro en la Facultad de Contaduría. Entonces yo fui consejero técnico maestro y alumno de la facultad. Entonces, pues, muy, muy a gusto. Les comento yo a mis alumnos también que me dicen, ¿qué clases da? Le digo, todas. A mí yo creo que cuando no encuentran quién dé la clase, pues esa es la licenciada Serna, ¿no? Yo tengo la suerte. El outlet, ¿no? De las clases, así sí, como, neta. este sujeto no está capacitado para... No, pero pues como me puedo poner a contar puros chistes, pero total, bueno. Entonces, aquí, válgame, se me fue la idea de lo que les está comentando. No me interrumpas, un maldito déficit de atención, güey. Ahora, un día platicamos anécdotas del déficit de atención.